Bueno, reciban un cordial saludo, estimados estudiantes de Ingeniería de Sistemas, segundo semestre. A continuación, pues, vamos a explicar el módulo de cálculo diferencial, luego el currículo y por último el plan de aula. Estos tres documentos, pues, son la descripción de todos los temas que vamos a trabajar, respectivamente con sus fechas y con su calendario para las evaluaciones. Entonces, aquí tenemos el módulo. Como se pueden dar cuenta, es un documento con 286 páginas. O sea que es un documento bastante amplio, ¿sí? Mientras el currículo es más pequeño. ¿Qué vamos a tener en este módulo? Entonces, se pueden dar cuenta, pues, la tabla de contenido, ejercicios de aprendizaje, bueno, y demás. Yo les voy diciendo de una vez, aunque eso pues está en la plataforma Moodle, los tres temas importantes, y si tienen ahí donde anotar, muchísimo mejor, coloquen la fecha, clase uno, mi nombre, Oscar Andrés Quintana, espero que lo anoten, porque después hasta para dar una queja no saben ni el nombre del profesor. Entonces, que si el profesor de matemáticas, resulta que hay 4 o 5 profesores de matemática y no saben. Entonces, mi nombre, Oscar Quintana, como les estaba diciendo. Entonces, los tres temas importantes o más cruciales dentro del cálculo diferencial son funciones, límites y derivadas. ¿Sí? Es eso lo que yo quiero explicarles a ustedes. Que ustedes me sepan graficar una función, me sepan modelar una función, ¿sí? Y eh, sepan representar gráficamente esa función. Es lógico que van a ver algunas cosas que yo estoy diciendo que las digo muy rápido, pero pues como ya estamos grabando, pues ustedes pueden devolver la grabación. Sin embargo, reitero, cuando termino de explicar el módulo, por decir algo, pues si tienen alguna inquietud, con el mayor de los gustos. Y si quieren decir algo, les agradezco. Ustedes son estudiantes de sistemas, muchachos. Hay que utilizar estos medios bien. No se me atraviesen porque es que eso es como cuando usted va en una motico pequeñita, una bicicleta y se atraviesa una volqueta doble troque, ¿sí? Utilicen la manito, ¿sí? Ahí en los emoticones, ¿sí? De acá de Zoom, hay una manito. Pueden levantar la mano que automáticamente me aparece así esté compartiendo pantalla. Es un consejo que les doy, no solamente para mi asignatura, sino para las demás asignaturas. Pues, ¿por qué? Pues porque hay veces, pues uno tiene muchas cosas en su cabeza, porque guarda bastantes contenidos y se le olvida lo que está diciendo, pierde el hilo, entonces les agradezco. Bueno, entonces son esos tres. De los límites, pues de funciones ya les dije. De los límites, vamos a ver límites determinados e indeterminados. Ahí vamos a necesitar conceptos y procedimientos algebraicos como la factorización, ¿sí? Vamos a analizar el concepto de límite desde el cálculo. Y por último, las derivadas. Un concepto, un breve desarrollo histórico y por último, reglas de derivación. Si alcanzamos a ver las aplicaciones de la derivación, pues quedamos contentos, pues porque ese tema pues es un empalme con el cálculo integral que es el que viene. ¿Listos? Que es se ve en el tercer semestre. Entonces pónganle cuidado, muchachos. Aquí están los objetivos. Aquí le mire lo que les estaba diciendo: funciones, límites y derivadas. No me acordaba de ¿qué? De esta relación de contexto de la asignatura. Entonces aquí lo que les estaba diciendo. Este módulo está diseñado para presencial, ¿sí? Recuerden que pues en Medellín ofrecen estas carreras presenciales y pues lógicamente allá la intensidad horaria es mayor. Entonces, significa que hay bastante tema y en este caso es mejor que sobre y no que falte. Entonces, empezamos con conceptos, el concepto de función. Hay unos videitos ahí que ustedes pueden mirar, qué es la variable dependiente, independiente, que bueno, me sorprendió que los muchachos de la Yopalosa recuerdan que las variables, que una cosa que otra, bueno, aquí las vamos a trabajar, pero las vamos a definir mejor. Bueno, funciones que funcionan, funciones que no funcionan. Bueno, mejor dicho, funciones es un mundo inmenso. Esta es tal vez uno de los conceptos. Esto es modelación, esto ya son problemas con funciones, ¿sí?
es un tema muy grande dentro de las matemáticas. No estoy hablando solo del cálculo, sino dentro de las matemáticas como tales, porque, por ejemplo, ustedes cuando estaban en décimo vieron funciones trigonométricas, ¿sí? Que era seno, coseno, tangente, secante, bueno, y demás. Entonces, también son funciones. Y ustedes van a tener que saber cómo se grafica una función. Vamos a utilizar, y una vez lo digo en la primera clase, ¿sí? Vamos a utilizar una herramienta app o una aplicación que se llama Mathematics, ¿sí? Y de pronto pues vamos a trabajar también GeoGebra, las cuales nos van a permitir graficar algunas funciones, porque por ejemplo, cuando veamos límites, ¿sí? Que es el tema que viene, necesito explicarles el comportamiento de una función para calcular el límite y pues no hay el tiempo para ponernos a graficarla, sino necesitamos es la gráfica de una vez, entonces utilizamos esa herramienta. ¿Cuál es el problema? Pues que no me la van a poder utilizar en los parciales, porque ahí sí tienen que hacérmelo paso a paso ahí en la hojita de examen y le toman su foto. En los parciales, por lo general, yo les dejo puntos aparte, ¿sí? Entonces yo llego y coloco una hoja con 30 puntos y el estudiante tal me hace el primero, el quinto y el octavo, el estudiante tal, el segundo y así. Entonces aprovecho para irles diciendo de una vez. Bueno, todo esto, miren, recuerden lo que yo les decía, hay funciones con radicales, entonces todas estas cositas tuvieron pues que haberlas visto en Matemáticas 1. Que profe, que se fue la luz cuando estaban explicando radicales, no interesa, después vuelven y miran videos y se empapan nuevamente y se actualizan de lo que necesiten saber, ¿sí? Es esto lo de las matemáticas así, como les estoy diciendo, esta es una representación gráfica, bueno, yo voy a adelantar un poquitico más porque pues, como se dan cuenta, funciones logarítmicas, hay funciones exponenciales, funciones crecientes, decrecientes, bastantes videos, ¿sí? Clasificación de las funciones. Este tema yo lo adelanto, ¿sí? O sea, yo doy el concepto, luego clasificación y luego representación gráfica. ¿Por qué? Pues porque es que cuando ya el estudiante sabe qué tipo de función es la que quiere graficar, ya le va a quedar más sencillo ver las características de cada una. ¿Sí? Entonces aquí estamos en lo de representación gráfica de funciones, funciones cuadráticas, funciones, mira, aquí están las cuadráticas, exponenciales, logarítmicas y demás. Bueno, bastante tema ahí, como pueden ustedes darse cuenta. Vamos a llegar bueno, función exponencial, todavía no hemos llegado a límites, función logarítmica, yo creo que ya por aquí vamos a llegar a límites. Y ese documento supuestamente ya tenían que haberlo visto, ¿sí? Entonces, en esa pregunta de que qué es el cálculo diferencial, los estoy escorchando porque ustedes ya tenían más o menos que saber, ¿cierto? ¿De qué se trata? Pues porque ese archivo que yo le subí al módulo no fue para que se viera bonito ahí en la página, sino era para que lo trabajaran. Listo, llegamos a la unidad 3, límites. Entonces, vamos a ver el concepto de límites, ¿cierto? Límites determinados e indeterminados y cuando las funciones son continuas y cuando no son continuas. Vamos a analizar gráficas, ¿sí? Como les estaba diciendo, por ejemplo, yo necesito esta gráfica. Entonces, si yo me pongo a durar toda la hora de la clase explicándoles cómo se grafica la función, pero estoy viendo límites, entonces, pues se pierde una hora. Entonces, yo utilizo la herramienta app, grafico la función, ¿cierto? Y después sí explico el concepto de límite que quiero emplear en ese ejercicio. Bueno, aquí muchachos, importante que ustedes sepan, factorizar, ¿sí? Lo que aprendieron con la profe Diana y racionalizar operaciones con radical. De todas maneras, tranquilos que yo se los explico, yo les doy videos para que miren, para que ustedes se empapen del tema y pues, ¿sí? Este es un tallercito, no tiene sino, no sé a ver cuántos tiene 30 límites, los últimos son de sucesiones o infinitos. Bueno, entonces, como se dan cuenta, bueno, aquí ya pasamos al tercer concepto importante que es derivada. Es un tema, digamos, de gran utilidad dentro del desarrollo del cálculo, ¿sí? Vamos a aprender a derivar. Lo primero es que se ve derivada desde el concepto de límite. Sí, nos da casi todas las herramientas, me dicen por acá, Heider, bueno, ingeniero, no está grabando. Sí, bueno, ya ese ya lo habían escrito hace rato.
Bueno, seguimos acá. Derivada por el concepto de límite, o sea, como se están dando cuenta, el concepto de derivada es una continuidad del concepto de límite. Pero donde vamos a trabajar bastante es en estas reglas de derivación, ¿sí? Que regla del producto, derivada de un producto, derivada de un cociente, regla de la cadena, derivada de una función racional, ¿sí? Y la idea es que nosotros sepamos derivar, que yo les dé una función así, y igual tal cosita, apliquen una propiedad y deriven, ¿sí? Entonces, no se me asusten con esos números, ahorita empiezan ustedes ya a decir, uy Dios, yo ya como que perdí esta asignatura. No, señores, no se afanen, ¿por qué? Pues porque lo vamos a ver despacio, como si ustedes parten de cero, ¿sí? Que si ustedes, vuelvo y les repito, tienen problemas de signos, tienen problemas de fraccionarios, tienen problemas en, digamos, de álgebra, pues muchachos, les toca es sacrificar tiempo y ponerse al día para que no empiecen ustedes a tener problemas de aquí para allá, ¿sí? Porque pues sobre esto que estoy explicando van a haber otras matemáticas que necesitan estos conceptos, ¿sí? Pasar conmigo, ustedes estarán diciendo, uy, este profe será fácil, será difícil. Muchachos, si ustedes, por ejemplo, presentan el seguimiento, que vale el 25%, pues ahí ya están asegurando gran parte de la nota. No me gusta sacar parciales difíciles, o sea, que sean, mejor dicho, difíciles de pasar, sino, bueno, perdón, una cosita acá que, bueno, eso tiene aplicaciones de la derivada, sí, señor, no, sí, optimización. Aquí termina el módulo en las aplicaciones de la derivada. ¿Listos? Entonces, yo siempre hago el parcial sobre el tema visto. Entonces, yo explico y sobre ese tema es que hago el parcial. Muchachos, dudas, inquietudes, quejas, reclamos, sugerencias de este módulo que acabo de explicar. Algo que quieran compartir. Cuénteme. Cuando no hay preguntas, empiezo yo a preguntar. Entonces, por ejemplo, David Mayorga, ¿cuáles son los tres temas principales del cálculo diferencial? Y yo estoy aquí tomando nota, cómo me participan. Mis clases son así. Siempre estoy preguntando. David Mayorga, ¿me escucha? Profe, el audio está malo. Pero lo escucho bien, entonces utilice el chat. ¿Cuáles son los tres conceptos importantes dentro del cálculo diferencial? Puede utilizar el chat si así lo dispone. Bueno, David Mayorga, pilas, pilas. Esta es la primera clasecita, pero pues ya empezamos con notas. ¿Puedo Alguien responder? que... A ver, ¿quién me colabora, por favor? Funciones, Funciones, límites y límites y derivadas. derivadas. Juliet, ¿fue la que Sí, participó? señor. Sí, señor. Bueno, Juliet, muchas gracias, muy bien. Funciones, límites y derivadas, correcto. Bueno, vamos a pasar ahora al currículo, por favor, pase al currículo, que a veces se queda compartiendo pantalla en otro, Sí, señor. ¿sí? Aquí está microcurrículo, asignatura virtual. ¿Sí pasó o no pasó? Sí, señor. Bueno, listo, muchas gracias. Muchachos, ¿qué es el currículo? El currículo, pues, es, digamos, más específico, ¿sí? Es más objetivo. Entonces, el currículo, ¿sí? Es, digamos, como aquí lo dice, una visión general de la asignatura. Aquí les va a explicar más que todo es el número de créditos, la cantidad de horas que ustedes ven, ¿cierto? Entonces, presencial, distancia, virtual, eh, el objeto del estudio, ¿sí? Empezando, este no tiene sino 11 páginas, mientras el módulo tenía más de 400. Entonces, objetivo del aprendizaje, ¿sí? Compromiso, capacidad de integrar diferentes enfoques. Entonces, el currículo es, digamos, más, eh, es como el empalme con la línea del cálculo.
Es decir, es como la malla estructurada de los temas que se ven, ¿cierto? Dentro del cálculo diferencial, con sus respectivos componentes y objetivos. En otras palabras, nos define el plan de estudios. Entonces, por decir algo, que digamos, Heyman tenía razón, que si él veía una asignatura de octavo semestre, pues lógicamente va a quedar perdido si no tiene las suficientes bases y si hay una línea en esa asignatura. Entonces, ese currículo lo que hace es estructurar todos los temas, ¿sí? En el contenido programático de cada asignatura. Eso es ya pues con palabras un poquito ya más específicas. Entonces aquí está la unidad 2, límites, la unidad 3, derivadas y la evaluación que es muy importante, ¿no? Entonces, cómo debe estar dirigida la evaluación y tal. Bueno, entonces, preguntémosle aquí otra vez a Diego. ¿A quién fue el que le pregunté yo ahorita? ¿A Diego Medina? No, a Cristian, no. ¿A quién fue el que le pregunté ahorita? A David Mayorga. David Mayorga, no lo veo por ahí. Ah, David Mayorga, sí, está por ahí. David Mayorga, ¿me escucha? Sí, señor. Diferencia entre el módulo y el currículo. ¿Qué se hizo David Mayorga? ¿Está por ahí? No está por ahí. Bueno, ha de tener problemas de... Hay veces cuando molesta el esto, les dejo responder por el chat, ¿no? Para que pues me colaboren. Bueno, la diferencia, pues, primero que todo me podían decir el número de hojas, ¿sí? Que el módulo tiene 400 hojas o más, mientras el currículo apenas tiene por ahí como 15. Entonces, el módulo pues nos explica los temas, nos da la unidad temática que nos sirve de guía para trabajarlo en el semestre. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? Pues por mi parte no. El tema, el tema me parece a mí que está bien explicado. Bueno, entonces listo, Gemma, muchas gracias. Yo sí les voy a decir, digamos, lo que hay veces preguntan ustedes o sus compañeros. Ellos preguntan, bueno, profe, ¿y todos esos temas los vamos a ver así como están? No, ¿sí? Recuerden que esa es una guía temática, pero por el tiempo nosotros no vamos a alcanzar a ver todo el módulo. Para ver todos esos temas y con todos esos videos y con todos esos ejercicios, pues lógicamente necesitaríamos no solamente un ciclo, sino los dos ciclos completos, ¿sí? Entonces, eh, para eso se diseña el plan de aula, que es el archivo, el documento que ustedes están mirando en este momento, ¿sí? Este es específico. ¿Qué nos trae este plan de aula, muchachos? Nos trae el número de la semana, ¿sí? La fecha, el tema, la descripción, documento, metodología, bueno, ahí. Y el horario. Entonces, por ejemplo, hoy, presentación de la asignatura y condiciones de trabajo, evaluación diagnóstica. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Conceptos preliminares y básicos de matemáticas generales, es decir, un empalme. ¿Sí? Aquí dentro de la presentación de la asignatura, pues es mostrarles estos documentos, muchachos, para que ustedes pues se orienten qué es lo que tienen que ver. ¿Sí? Los procesos matemáticos son técnicas que permiten solucionar problemas mediante operaciones, estructuras aritméticas o algebraicas. Eso es lo que nos vamos a dar cuenta ahorita al desarrollar la prueba diagnóstica. Concepto y representación gráfica de una función, clasificación y característica de funciones, funciones racionales y aproximación al concepto de límite de una función, ¿sí? Me quedé por acá, concepto y propiedades de límites de funciones, límites de sucesiones o al infinito, concepto y reglas de derivación. Bueno, acá solamente hay dos clases que vamos a ver límites, pero yo creo que de pronto dejamos tres. Concepto y reglas de derivación, derivadas de funciones trascendentes, aquí es donde podemos adelantar un poquito. Y por último terminamos con aplicaciones de la derivada. ¿Listos? Entonces,
Aquí tienen las fechas y más o menos qué es lo que vamos a trabajar. Entonces, que aprendizaje colaborativo, método de casos, módulo de la asignatura y lecturas complementarias. Bueno, ese es el plan de aula. Pero lo que vamos a hacer hoy, ¿sí? Es, miramos por acá, creo que no la tengo, ya listo. La prueba diagnóstica. A ver, ¿quién me quiere decir a qué se refiere eso de la prueba diagnóstica? Cuando ustedes van al médico y hacen un diagnóstico, ¿qué significará? Para ver cómo estamos, qué nivel ¿De tenemos cómo ahorita. estamos? Entonces, aquí la idea es ver cómo están en qué. En la materia de Matemáticas. cálculo. Bueno, materia de cálculo, ¿no? Que estamos viendo. Correcto, muchachos, muy bien. En matemáticas. Bueno, entonces, por favor, ¿están viendo la prueba diagnóstica? Sí, señor. Sí, Bueno, señor. entonces, eh, la primera pregunta, por favor, dice, ¿qué es el cálculo? ¿Sí? Entonces, ustedes la van a responder. Desde Ingeniería de Sistemas. Ingeniería de Sistemas. Debe tener conocimientos de cálculo. Bueno, entonces, van a responder esto. ¿Qué es el cálculo B? ¿Qué es el cálculo diferencial? ¿Qué es álgebra y qué es factorización? ¿Cuáles son los métodos de factorización? De un ejemplo, lógicamente, de cada uno. ¿Por qué un estudiante de ingeniería de sistemas debe tener conocimientos de cálculo? ¿Listos? 2. Si recuerda algún concepto para dar solución a un problema de matemáticas 1, por favor escríbalo y trate de explicar el paso a paso con descripciones matemáticas. 3. Enuncie dudas o inquietudes del módulo y del plan de aula. Esto es lo que vamos a hacer ahorita, ¿sí? Tan pronto se acabe esta videollamada, les voy a dar unos 40 minutos, una media hora, 40 minutos y tenemos un último encuentro. Yo trabajo así, hacemos una pausa activa, ¿sí? Nosotros tenemos un encuentro de 40 minutos. Hay veces, por ejemplo, cuando necesito explicar más de 40 minutos, utilizo la plataforma Team, ¿sí? O también podemos utilizar Meet. Yo les aviso, de todas maneras, yo casi siempre les digo con tiempo. Y cuando utilizamos Zoom, ustedes descansan, se toman algo, ¿sí? Y nuevamente o les dejo un tallercito y ustedes lo trabajan y me lo entregan, ¿sí? Por decir algo, les dejo media hora, primero les explico y después les dejo media hora, 40 minutos para que ustedes lo desarrollen. ¿Cómo es lo que vamos a hacer hoy? Eso es lo que vamos a hacer ahorita, ¿sí? Entonces ustedes van a desarrollar esto. Muchachos, se los digo, estudiantes, por favor, o sea, de segundo semestre. No quiero que me lean qué es cálculo, que el cálculo es tal rama de la matemática que estudia tal y ahí leer. No, yo lo que quiero es que ustedes, por eso les doy un tiempo considerable, que ustedes consulten, pueden consultar en Wikipedia, bueno, hay muchísimos enlaces donde ustedes pueden eh, definir qué es el cálculo, ¿sí? Y después abstraer lo más importante, que con sus palabras lo puedan expresar. Entonces, ustedes van a tener el tiempo para leerlo y después decir, bueno, profe, yo lo que entendí por cálculo fue tal cosa. Lo mismo el cálculo diferencial, lo mismo el álgebra y la factorización, aunque esto también lo desarrollamos. Les iba a dejar acá unos polinomios para que factoricen, les iba a dejar unas multiplicaciones algebraicas, pero decidí solamente dejarlo así para que haya una lluvia de ideas, ¿sí? Y lo puedan desarrollar. Profe, que si tengo que entregar esto hoy. No, esto va a ser parte del primer taller. Yo dejo 3 talleres, por favor, escúchenme claro. El primer taller, ¿sí? Lo entregan en la fecha del primer parcial. Y así sucesivamente, el segundo taller en la fecha del segundo parcial y la del tercer taller en la fecha del tercer parcial. Siempre coloco fecha de cierre cuando se hacen los parciales. ¿Listos? Entonces, algo importante también. Yo el segundo parcial lo evalúo, digamos, de lo que alcancemos a ver después del primer parcial. En otras palabras, el parcial final no es que evalúe todo, porque pues uno en matemáticas entiende que es mucha temática, ¿sí? Entonces, por eso nosotros
yo les doy la oportunidad de que solamente les evalúo lo último que hayamos visto. Por ejemplo, en el primer parcial, bueno, Jayman alzó la mano, pero es que ya se va a acabar. Ahorita déjame explicar esto y ya ahorita te doy la palabra. Eh, por ejemplo, el primer parcial pues va a ser de funciones, el segundo de límites y el tercero de derivadas, ¿sí? Pero en el parcial final ya no les voy a preguntar de funciones ni de límites, sino solamente derivadas. Bueno, Jayman, cuéntame. Profe, una preguntita sobre esta prueba diagnóstica. Para responderla, ti- puede ser con lo que dicen, con lo que está escrito en la web o es con nuestras propias palabras tenemos que responder Vuelvo a explicarlo, cada Jayman. pregunta. Vuelvo a Es que explicarlo, Jayman. no lo entendí bien. Jayman, por favor, déjame hablar, que ya se va a acabar esto. Pónganle cuidado y lo vuelvo a explicar, aunque ahí queda la grabación, ¿no? Ahorita se las paso. Ah, ¿dónde van a quedar las grabaciones? En los anuncios de Q10. Antes yo les pedía que ahí colocaran la asistencia y un poco de cosas, no. Ahora vamos a utilizar la plataforma Moodle. ¿Listos? Q10 va a ser para las notas, para que ustedes vean sus notas y para que los enlaces de la videollamada, aunque también utilizamos el WhatsApp. ¿Listos? Vuelvo a explicar. ¿Qué es cálculo? Ustedes pueden copiar lo que ustedes vean más entendible, ¿sí? Sacaron un pedacito, un fragmento de Wikipedia, otro fragmento de otro enlace que encontraron, ¿sí? Pero cuando ustedes vayan a participar, van a aportar no solamente la lectura, sino qué entendieron por eso, ¿sí? La idea es que ustedes me argumenten qué entendieron por el concepto. Entonces, ahorita yo les voy a pasar este documento, ¿sí? Ahorita se los paso ahí al WhatsApp, espero que ya todos estén ahí. Y por ahí faltando un cuarto o faltando 10 para las 9, yo creo, voy a darles tiempo suficiente para que hayan desarrollado ya esa prueba diagnóstica y hagamos una lluvia de ideas. Que si tiene nota, pues sí, yo voy tomando siempre los positivos, pero esto me lo van a entregar en el primer taller. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna otra duda, inquietud? ¿O No, quedó señor, claro? Listo, entonces, juiciositos, aprovechen